Dios les bendiga, hermanos. Les habla el pastor José Rentas. Esta mañana, domingo hermoso, domingo, el día que hizo el Señor, el día en que le adoramos y le glorificamos. Amén. Bien, hermanos, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos permita ser edificados por la palabra que vamos a compartir, y hoy estaremos dando seguimiento a los milagros hechos por Jesús. Padre, te damos gracias, adoramos, bendecimos en esta hora. Hoy domingo en la mañana nos presentamos a ti junto con la iglesia, junto con el pueblo de Dios, tu pueblo amado, disperso por todas las naciones con diferentes nombres. A ti llegamos, oh Dios, para darte honor y gloria. Padre, háblanos a través de tu palabra y permite que seamos edificados por medio de la misma. En el nombre maravilloso de Jesucristo hemos orado y te damos gracias. Amén. Bien, como dijimos, vamos a dar seguimiento al estudio de los milagros de Jesús. Viene siendo un estudio, pero estamos tratando de llevarlo también a medio de predicación. El miércoles yo terminé el estudio de Mateo 24 y tenía la impresión que era domingo, y en algunos links en los correos electrónicos envié que era el sermón o el servicio de domingo en la mañana, pero yo estaba equivocado. Por estar aquí en la casa, en el aislamiento en que estamos, perdí noción de los días. Pero ya hoy sé que es domingo y sé que vamos a dar seguimiento a los milagros de Jesús. Bien, otro milagro de los que Jesús hizo, creo que se mencionan cerca de 37 milagros hechos por Jesucristo. Vamos a hablar acerca del segundo milagro que hizo Jesús, y lo vemos reflejado en dos evangelios, en el evangelio de Mateo y en el evangelio según Lucas. Y dice en Mateo capítulo 8, verso 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: va, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de Dios. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve,
y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesucristo nos muestra un evento y lo escribe Mateo en el Evangelio según Mateo capítulo 8, versos 5 al 13. Ese evento es un evento donde un hombre de la guardia romana viene donde Jesús y viene a pedir misericordia por su siervo. Viene a pedir misericordia por su criado, debí decir, por su criado. Y él clama y le dice a Jesús la condición del criado. Dice que está postrado, que está paralítico, que está gravemente atormentado. Eso está siempre dispuesto y le dice, yo iré y le sanaré. ¿Sabes? Cuando oramos y llegamos a Jesús y le decimos cuál es nuestra condición y necesidad, Jesús siempre está dispuesto. Jesús siempre dice, yo iré. Vamos a decir más. Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del siglo, lo cual nos asegura, por promesa de Jesús, palabra de sus labios, que Él estará con nosotros y está con nosotros hasta el fin del siglo. Jesús no se aparta. Jesús mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Dice que este siervo, este centurión que viene donde Jesús rogándole por su criado, viene con un corazón contrito, con un corazón humillado, y a eso le sumó fe, porque Jesús, cuando le dice que él iría, Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Este hombre le dice a Jesús, yo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. En otras palabras, en que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Tal fe tuvo este hombre. Tal fe que Jesús da testimonio y dijo que ni aun en Israel había encontrado tanta fe. Y Jesús nos hace una promesa y Jesús nos hace a nosotros una salvedad y dice que en el día que Él viene a juzgar a vivos y muertos, en aquel día habrán unos que fueron elegidos para el reino de los cielos, fueron creados para el reino de los cielos, pero no creyeron. Rechazaron al Hijo del Hombre, rechazaron a Dios hecho hombre, por lo cual dice que llegaremos muchos del oriente y occidente y que nos sentaremos con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos y estaremos con él juntamente con Jesús y juntamente con el Padre, quien hizo todas las cosas a través de Jesucristo, y estaremos con todos ellos por toda la eternidad. Sin embargo, dice que los que fueron creados para el reino de los cielos, y les llama así, los hijos del reino, dice que serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que aquello que le fue prometido, le fue determinado ser parte del reino de Dios, lo rechazaron. No quisieron tener parte con Jesús. De hecho, no creyeron en Jesús.
no creyeron en el Padre Dios Todopoderoso, quien vino en la persona de Cristo, y por lo tal no hubo fe en ellos, y al no tener fe, si no tenemos fe en el Hijo, no podemos decir que tenemos fe en el Padre, por cuanto no creímos al Hijo, a quien el Padre envió. He dicho muchas veces, y lo repito, que Jesús dijo que el que tiene al Hijo tiene al Padre, que quien no tiene al Hijo no tiene al Padre. Así que el centurión, oyendo la palabra de Jesús, teniendo fe y confiando, se volvió a la casa. Mire que Jesús le promete, le dice, ve y como creíste te sea hecho. Por eso es tan importante que nosotros creamos a Dios, que nosotros creamos en sus promesas, que nosotros confesemos esas promesas de parte de Dios, porque Jesús dice y Jesús promete que según creemos, así será hecho. Creamos, esperemos, confiemos, confesemos con nuestros labios, con nuestra boca, con nuestro ser, que somos parte del reino de los cielos, que somos hijos del reino de los cielos, pero somos de los hijos que creyeron y fuimos adoptados como hijos porque somos de los que no eran judíos y llegamos de Oriente y Occidente a tomar el lugar de los que fueron separados, fueron creados para estar en el reino, pero lo rechazaron. Otro relato en el que otro apóstol menciona este evento es en Lucas capítulo 7, verso 1 en adelante. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró a Capernaum. Está hablando de Jesús. Verso 2. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar a Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro va y viene, y a mi siervo haz y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aquí vemos nuevamente a Jesús obrando en la vida de este siervo del centurión, pero es el mismo relato que nos lo cuenta primeramente Mateo y ahora Lucas nos hace el mismo recuento. Este milagro no es contado por Marcos ni Juan, sino solamente Mateo y Lucas lo mencionan.
y está escrito casi en palabras textuales, citando lo que Jesús dijo. Muchas veces la opinión del ser humano, la opinión del que escribe, se puede notar en el escrito y a veces parece que hubiese contradicción entre lo que dicen dos o tres apóstoles, pero no hay tal contradicción. Fue la interpretación, la percepción del apóstol lo que cambió. En ambos vemos que la promesa de vida eterna por medio de la fe se cumple. Y se cumple en un hecho donde la fe de aquel hombre fue actualizada y fue revivificada cuando aquel siervo sanó. Y sanó de una condición. En el Evangelio según Lucas nos dice que aquel hombre estaba a punto de morir, ¿verdad? En el Evangelio según Mateo nos dice que aquel hombre, aquel criado estaba postrado en la casa, estaba paralítico, gravemente atormentado. Pero en ambos se nos dice que eran grandes las aflicciones que vivía este hombre. Sin embargo, Jesús, por la fe del amo de este siervo, por el amor que él sintió por el siervo, Jesús le concede la petición, Jesús le concede la oración que hace este hombre. Orar es hablar con Dios. Orar es sincerarse con Dios, decirle lo que pensamos, presentarle nuestra necesidad y pedirle, como un hijo pide al padre, ayuda cuando el hijo se mira en problemas y sabiendo que el padre, siendo adulto, siendo mayor, le puede socorrer. Así, este hombre se allegó a Jesús, sabiendo que Jesús hay uno mayor en quien podemos confiar y quien puede socorrernos y quien puede tomar dominio total de las circunstancias y cambiar los eventos que vivimos. En ambos eventos o en ambos evangelios se cuenta el evento de que el hombre fue sano y me pregunto si en tu vida habrá eventos donde tengas que confiar plenamente en Jesús y con tus labios confesar la fe de que Jesús hará, que Jesús obrará en tu vida, que Jesús está en control absoluto de tu vida y de tu ser entero, de tu familia, de todo evento que te rodea, de tu empleo, de tu interacción en el vecindario, de tu interacción con la familia. Algo muy importante es que amemos, porque aquí en el Evangelio según Lucas es el amor que siente este hombre por aquel siervo que lo lleva a orar, que lo lleva a rogar a Jesús la intervención directa en la vida del siervo. Así, si nosotros amamos, y por eso Jesús aconseja que amemos a nuestros enemigos. ¿Sabe por qué? Porque se nos manda que oremos por nuestros enemigos. Y si oramos por ellos, debemos amarles para que la oración que hacemos por nuestros enemigos sea contestada desde los cielos y el enemigo nuestro, aquel que nos hizo daño, aquel que nos calumnió, aquel que de alguna manera nos ofendió, reciba el perdón y reciba contestación a la oración que está levantando delante de Dios. Tal vez oración por sanidad, tal vez oración por
salir de la situación precaria en la que vive, tal vez oración por la salvación de su propia alma. Así que Jesús quiere que nos acordemos de este evento y que sobre todo está el amor que hace posible una fe inquebrantable, una fe que lleva a las promesas de Jesús a cumplirse. Otro milagro que vamos a comentar hoy es el tercer milagro que se cuenta que hizo Jesús. Es la sanidad de la suegra de Pedro. Dice en el Evangelio según Marcos, capítulo 1, verso 29. Dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente la dejó la fiebre y ella les servía. Aquí la suegra de Pedro, enferma, con una fiebre. En aquel entonces una fiebre significaba un foco infeccioso, que tal vez no había medicamento, no había antibióticos, no había ningún remedio para cuando una persona era atacada por algún tipo de bacteria o virus, y al no haber medicamento empeoraba la condición de la persona hasta morir. Todavía hoy, en el siglo XXI, hay lugares donde hay niños que se enferman con fiebre porque tienen una bacteria, tienen ellos el padecimiento de una infección y no hay medicamentos, no hay muchas veces un medicamento para bajar la fiebre. Algunos niños, si le controlaran la fiebre, pudieran sobrevivir más adelante porque el cuerpo prepara los anticuerpos para combatir aquella infección. Pero hasta tanto la fiebre no es atacada y controlada, esa fiebre lleva a daño cerebral y el daño cerebral lleva a otros daños que puede conducir a una falla multiórganos, donde la vida deja de ser en aquel que está enfermo. Así la suegra de Pedro, con aquella fiebre, estaba postrada en cama, lo que nos dice que la fiebre no era una fiebre cualquiera, sino una fiebre por alguna condición muy seria que le postró en la cama. Y dice que ellos le hablaron a Jesús acerca de la suegra de Pedro. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 30, dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. O sea, vinieron donde Jesús, le hablaron acerca de la suegra de Pedro, que estaba postrada en cama con una condición muy seria. Y dice que entonces Jesús se le acercó, tomó la mano y la levantó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía. Algo curioso de aquel que es sanado por Jesús es que deja de hacer lo que está haciendo, deja de vivir una vida normal y comienza a vivir una vida sobrenatural y comienza a vivir una vida de servicio a Dios.
entonces ya no sirve para sí mismo, no busca sus propios propósitos, sino que se entrega de lleno a la propagación y anuncio del reino de los cielos y empieza a contar y a hablar de los prodigios que Dios ha hecho y de las maravillas que hizo Jesús en su vida. Nosotros vemos, según vayamos estudiando los milagros de Jesús, como hombres que fueron transformados, hombres que fueron libertados, hombres que fueron sanados, gritaban a boca abierta acerca de Jesús y contaban de cómo Jesús les sanó, al punto que algunos los mandaron a callar, algunos les dijeron que no hablasen ni contasen a otros lo que Jesús había hecho en ellos. Pero todo el que Jesús transforma no puede estar callado, sino que abre la boca y lo cuenta. Así es el servicio a Dios. Sale del corazón, sale de la intención profunda, del amor profundo hacia Jesucristo, un amor agradecido, un amor que es resultado de una relación entre Jesús y la persona con quien Jesús interviene. El verso 38 del capítulo 4 de Lucas dice que entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Así que en Lucas se nos dice que rogaban por ella, rogaron por ella. Decía en unos minutos atrás que Cristo nos demanda que amemos a nuestros enemigos y que oremos por aquellos que nos ultrajan, que oremos por los que nos persiguen. Debemos orar por nuestros enemigos, pero hay que amarlos primero, dije, para que cuando clamamos y rogamos por ellos, Jesús conteste la oración. En el verso 39 dice que inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella, al instante le servía. Así que tanto en Mateo, Marcos y Lucas se nos dice que la suegra de Pedro estuvo tan agradecida por la sanidad que Jesús hizo en ella, que se dedicó a servir. Y en ese mismo momento ella le servía a Jesús, le servía a los que vinieron con Jesús, apóstoles y discípulos, a todos y por todos. Ella ahora sintió amor y les servía por el amor que mora en ella, amor que vino de Cristo, que la cambió, que la transformó en un ser lleno de la presencia de Dios. Así a ti también te llama Jesucristo, que medites y pienses cuántos milagros ha hecho Jesús en ti, cuántas veces te habrá sanado, cuántas veces el Señor te habrá libertado de la opresión del enemigo, sea mental, sea emocional, sea física, cual sea o haya sido tu condición, y Jesús te sanó. Debe haber agradecimiento, un agradecimiento tal que le deja a Jesucristo la gloria, la honra y anuncie que el Padre envió a su Hijo para sanarte, para cambiarte, transformarte y convertirte en nueva criatura. En esta mañana hermosa te invito a que medites las veces que Jesús te ha sanado y te ha hecho bien y te dediques a servirle en todo momento y en toda hora. En el nombre de Jesús. Amén. Oramos. Padre, venimos a ti, Señor, y nos presentamos nuevamente, dando gracias por la palabra, dando gracias por tu enseñanza y dando gracias por la esperanza que nos das, que teniendo fe lograremos
ver cumplidas tus promesas. Padre, te presento la iglesia, te ruego, Señor, que te glorifiques en todos y cada uno de ellos, Padre, para gloria tuya, y que la gracia y la paz de Jesucristo sea con ellos, ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, que la gracia y la paz de Cristo sea con usted siempre. Amén.